Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Bien, la hermenéutica, hermanos, es una materia que pues se estudia en muchas de las escuelas y hasta en las universidades. Creo que le dan un concepto muy básico y muy sencillo sobre la hermenéutica. ¿Saben qué es la hermenéutica? A ver, alguien que me diga, ¿qué es la hermenéutica? Nada más uno, hermanos, uno. Yo sé que saben, pero no me quieren decir. El estudio y la interpretación de la Biblia, dice. ¿Sabe? Un concepto muy pequeño de hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Solamente, hermanos, ya conociendo que es una ciencia, pues nos topamos con la primera dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque a Dios no lo estudia ninguna ciencia. Él nos ha dado más bien la ciencia a nosotros. La capacidad de comprender, la capacidad de entender muchas cosas. Dios, como decía Mime ahora, leyendo el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, Dios es espíritu. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia, hermanos, es de que para poder entender a Dios, los agiógrafos o los escritores de la palabra tuvieron que usar antropomorfismos o personificar cosas para darnos a entender el carácter de Dios, porque de otra manera pues no se puede. Otra de las cosas que quiero decirles es, si había un Dios en los cielos, tarde o temprano tendría que manifestarse y hablarle a la raza humana. ¿No lo creen así? Hay uno en los Salmos y en muchos de los versos de la palabra del Señor, Dios hace preguntas. Y una de las preguntas que Él hace es la siguiente. ¿El que hizo la boca no hablará? ¿El que hizo el ojo no verá? ¿El que hizo el oído no escuchará? Cuando nosotros traemos esas escrituras a nuestra mente, es lógico que nosotros, hermanos, vamos a entender de que el agiógrafo o el escritor por cual se ha escrito la Biblia, ese es otro conflicto que tenemos con los ateos, los enemigos de Dios, dicen, la Biblia la escribieron hombres, pues ¿quién más la iba a escribir, hermanos? Una cosa es que Dios la haya inspirado, la inspiración, pero déjeme decirle que algo que no se dice de la inspiración de la palabra de Dios, que Dios no forzó al hombre a escribir lo que él quisiera escribir, y se los puedo comprobar con la Biblia. Dios dejó al hombre tal y como es, lo dejó con sus ideas, con sus costumbres, con sus temores, con su manera de expresarse, con sus pensamientos. Dios se valió de todo eso para poder transmitirnos un mensaje escrito. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo? Le voy a decir un texto, a ver quién me lo dice, dónde está. Por la gran, dice, solicitud que tenía de escribiros, de acuerdo, dice, a la común fe, dice, que nosotros tenemos o que se nos ha sido dado. Dice, por eso les estoy escribiendo a ustedes. ¿Quién escribió ese texto? ¿O quién escribió eso? Ustedes que son lectores de la Biblia, díganme, ¿quién escribió eso? Ok, les voy a decir otro, tal vez a este sí lo agarran. Tal vez es que voy muy ligero, ¿no? Hay otro texto que está por ahí que dice, en mi primer tratado, oh Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido, dice, arriba, antes, dice, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. A ver, ¿quién escribió eso? ¿Pablo? Lucas. Si se fija, está en el capítulo 1 del libro de los Hechos.
Entonces, si la hermenéutica es una ciencia, hermanos, la ciencia de la interpretación, déjeme decirle de que la Biblia, como nosotros ya sabemos, no fue escrita en castellano. Qué bueno hubiera sido, ¿no? Si hubiéramos aprendido o entender la Biblia más a la perfección. Si la Biblia hubiera sido escrita en las lenguas vernáculas que después surgieron después del diluvio, pues yo creo que hubiéramos tenido una iluminación o una luz más cercana. Si la Biblia hubiera escrita en alemán, lenguas vernáculas quieren decir las lenguas más modernas. Por ahí me están diciendo de que vernáculo. O sea, las lenguas vernáculas son las lenguas más modernas, como el español, el inglés, el alemán. El latín, pues ya lo tenemos más cercano a nuestro Señor Jesucristo. No se diga el arameo, el acadio y las muchas otras lenguas que existieron en el tiempo de Cristo. Algunas de ellas, pues dicen que ya están muertas. Además de eso, se nos presenta otra dificultad. Pero la hermenéutica, hermanos, nos hace el favor de, como es una ciencia, de abarcar un campo tan amplio que a través de ello nosotros podemos profundizar, investigar, recopilar información para poder nosotros de esa manera hacer un sermón o hacer una enseñanza más acercada a la palabra de Dios. La otra dificultad que se presenta es esto. Antiguamente, hermanos, hace mucho tiempo atrás, ya mucho tiempo, no crean que estoy hablando de unos 100 años, estoy hablando de miles de años atrás. Las primeras escrituras, hermanos, se escribían en piedra, se escribían de esa manera. Otras las escribían en unas tablillas de cerámica o arcilla que hacían, y de esta manera, hermanos, la escribían con los cabos que le cortaban a las vacas, con ese pedazo de cabo que les cortaban, hacían la escritura y la iban impregnando así en la tablilla que estaba bastante, vamos a decir, todavía húmeda, en la cual se podía escribir. Después de eso vino el papiro, después de eso vino el rollo. El rollo, hermanos, habían dos clases de rollos. Estaba el rollo el que se obtenía de las vacas, del ganado, y también tenemos los otros rollos que eran papiros, que se ponían en dos palitos que se llamaban umbilicus. Y de esa manera, hermanos, la escritura. Pero el problema de estas cosas era de que un papiro de esos lo más que duraban eran 6 meses. Duraba muy poco tiempo. Entonces tenían de que escribir otra vez, escribir. O sea, los copistas estaban haciendo muchas copias para que de esta manera poder conservar la escritura. Entonces, de eso nos habla, hermanos, también la hermenéutica. La hermenéutica, como le digo, es una ciencia que abarca la arqueología, todas las educaciones que nosotros podemos poner, la lingüística, se mete a la semántica de los idiomas, se mete también a investigar los diferentes tropos que existen o las diferentes dificultades o maneras de expresión, hermanos, con las que se escribió la palabra de Dios antiguamente. Y muchas dificultades aparecen porque, bueno, como les digo, la Biblia fue escrita, en algunos segmentos fueron escritos en arameo, en griego, y tenemos unas escrituras que creo que las escribió pues el libro de Daniel, un poco confusas. Por eso vemos el libro de Daniel, hermano, un poco difícil de interpretar. Si usted lo ve en los originales, es un libro, hermanos, con el que se cuenta, con el que se tiene que tener mucho cuidado, seguirle el hilo al libro, porque si no se le encuentra muchas veces significado. Mayormente, una de las cosas muy buenas que hace la hermenéutica, hermanos, casualmente es eso, estudiar la lingüística de los textos, la manera en que fue escrita la palabra de Dios. Ustedes sabían, hermanos, de que antiguamente pues la escritura fue escrita no como nosotros la tenemos ahora en la palabra de Dios. Gracias a un monje por ahí, siempre los monjes han salido y han podido hacernos la vida un poco más fácil
como Gregorio Mendel, que descubrió en los 1800 las leyes de la herencia, basado en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia antes era un solo rollo y toda la letra era corrida. Algunas se escribía de derecha a izquierda. El griego pues se escribe de otra manera. Luego tenemos el arameo, que es es una lengua pues difícil. Habían dos clases de arameo. Estaba el arameo que era de Canaán, y estaba el arameo galilaico, el que supuestamente se supone que el Señor Jesucristo habló, el arameo que se hablaba al norte de Galilea. La Biblia, hermanos, antiguamente no fue escrita en hebreo como nosotros. Algunos judíos suponen y han dicho de que la Biblia fue escrita en hebreo, pero tenemos pruebas y tenemos otras muchas cosas que nosotros podemos debatir y decir de que la palabra de Dios no fue escrita de esa manera. Una de las dificultades que siempre, estoy hablando de dificultades porque gracias a esta materia se puede ahondar y descubrir cosas que nosotros, hermanos, tal vez si las oímos por primera vez se nos van a hacer un poco difíciles, tal vez hasta de creer. Y pues no me quiero meter en dificultades con ustedes pero sí les voy a decir ciertas cosas. En primer lugar, hagamos un momento de historia. Vayamos a la historia. Abraham, ¿qué lengua hablaba? Abraham nació en Ur de los Caldeos. Antiguamente, lo que se hablaba o lo que Abraham hablaba era el acadio. Abraham no hablaba hebreo. A él le pusieron el sobrenombre de hebreo, que quiere decir el que cruza el río. Del verbo abar, decía el Ibriín, le decían a Abraham el que cruzó el río. ¿Cuál río cruzaría? Pues el río Éufrates. Como nosotros cuando nos venimos mojados, cruzamos el río de aquí, el río Bravo. Así también le decían al padre de la fe, Abraham, le decían Ibriín, el que cruzó el río, o le decían el arameo. Arameo porque ciertas, a partes arriba de Siria, lo que es Armenia y lo que es la península ahorita de Turquía, esas áreas siempre se hablaba esa lengua, el arameo. Entonces, Abraham viene de su tierra, viaja hacia Canaán. ¿Saben por qué se llama esa tierra Canaán? ¿No les da ese nombre, Canaán? ¿Por qué se llama Canaán la tierra? La tierra se llama Canaán porque mayormente el hijo de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, su descendiente Canaán, los descendientes de él fueron los que poblaron toda esa franja que usted ve así, hasta llegar abajo a Egipto y las partes y las regiones, creo que hasta por ahí por donde estaba este señor Muammar Gaddafi. Pero mayormente ellos se establecieron en esa tierra, por eso se llamaba la tierra de Canaán, de uno de los descendientes de Noé. Entonces, cuando Abraham viaja a Canaán y pasa a ver la tierra, se encontró con ellos ahí. Ellos hablaban lo que se conoce el arameo de esa tierra. Estaba el paleo hebreo, que más después ustedes les voy a decir qué es eso. Viene Abraham de su tierra, Dios se le manifiesta, nace Isaac, luego nace Jacob, como ustedes conocen. ¿Qué lengua hablaban estos 3 patriarcas? Estos 3 patriarcas, la lengua que hablaban era el acadio. O ustedes dijeron, hablaban hebreo. No hablaban hebreo, hablaban el acadio. Cuando José, el patriarca, si usted ve por los capítulos 37 de Génesis hasta el 50,
La Biblia se aparta de lo que es de la historia de Abraham, de la historia de Isaac y del capítulo 37 en adelante, cuando José empieza a soñar, empieza a hablar del patriarca de José, uno de los hijos de Jacob. Cuando Dios le promete a estas personas multiplicarlos y hacer una nación grande, ellos descienden a Egipto, ¿se acuerdan? Que hubo una gran hambruna y ellos se fueron hacia Egipto. Allá pasaron y se estuvieron 400 años. Pregunta, esas generaciones que nacieron allí, ¿qué idioma hablaron? ¿Verdad que usted nunca se pone a pensar eso? Lee la Biblia, pero se nos han dicho que hablaban hebreo. Dicen, fíjense que no. Les tengo malas noticias para el que pensaba que hablaban hebreo. No hablaban hebreo. Ayer mi vaso lo andaban subastando por ahí, pero menos mal que lo encontré. Comercial. ¿Saben? La lengua que se hablaba en Egipto era la lengua cota. Ustedes hacen un montón de jeroglíficos y todo eso, que la manera como ellos escribían. Las generaciones que nacieron allí aprendieron dos lenguas, la lengua del acadio y la lengua cota. Cuando Moisés, entonces aquí viene una pregunta bien interesante, el que me la quiera contestar. Entonces, cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, ¿en qué lengua fue escrito los 10 mandamientos? Ok, digamos, si Moisés hablaba español, hablaba castellano, ¿de qué manera le iba a hablar Dios a él? Pues castellano, español. Y si Moisés fue criado en la sabiduría del faraón, todos los egipcios, fue un hombre poderoso en palabras, dijo Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y hombre que se crió, que fue grande entre medio de los egipcios. Moisés hablaba más la lengua cota que la lengua de sus padres. Y se los voy a poner por ejemplo, todos aquellos que nuestros hijos han nacido aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es la lengua que ellos más dominan? Yeah, right. ¿No dominan ellos más la lengua inglés que español? Y ahí andamos nosotros hablándoles en español y ellos nos hablan y nos contestan en inglés. Y por último nos hacemos pelotas ahí, ya no nos entendemos ni por último ni qué quiere el niño. De la misma manera, hermanos. Entonces, se cree que los 10 mandamientos, no voy a hacer una teoría que así es, el hermano Arquímedes dijo que esto que el otro me van a apedrear por ahí alguna gente que escuchen esto. De que el hermano está diciendo que los 10 mandamientos no fueron escritos en hebreo. No, hermano, no fueron escritos en hebreo. Como le digo, gracias a Dios que la Biblia ha venido a la traducción para nuestra lengua castellana, español, y de esa manera nosotros hemos entendido a Dios, conocemos a Dios, bendecimos a Dios, hemos recibido las promesas de Dios, creemos en Dios, entendemos a Dios, buscamos a Dios, pensamos en Dios. ¿De qué manera? En español. Bueno, Moisés en inglés. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la hermenéutica casualmente se mete a todo esto. Les digo, es una ciencia bien amplia. O sea, si ustedes tienen tiempo, amigos, si ustedes quieren invertir en algo bueno, hermanos, cómprense un libro de hermenéutica. Les va a ayudar bastante. Les va a ayudar a comprender la Biblia. Les va a ayudar a entendernos a nosotros cuando nos paramos aquí. Mire, que Dios tiene misericordia de nosotros, que Dios tiene misericordia del hermano pastor, cuando nosotros venimos a exponer la palabra. Y ustedes que son, hermanos, un pueblo como los de Berea, ¿verdad? Son un pueblo muy calmado, son un pueblo que no nos ponen entre la espada y la pared haciéndonos preguntas difíciles. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle algo más. O sea, ve el rato de historia que hicimos aquí. No sé si ustedes sabían lo que les dije ahorita. Si usted quiere dividir la Biblia, por ejemplo, un libro, agarremos el libro más fácil de todos, el Génesis.
Es el libro más fácil de todos. Alguien por ahí va a decir, la carta de Filemón, va a decir, hermano. O Ageo. Si usted se fija, hermano, los primeros 2 capítulos de Génesis nos hablan de la creación. De la creación de los cielos y la tierra, del hombre. En el capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos, cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y empieza a narrar. Esos textos son textos narrativos que nos hablan de cómo Dios hizo los cielos y la tierra. En el capítulo 2 vemos que Dios crea al hombre. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre. En el capítulo 4 Caín mata a su hermano. En el capítulo 5 vemos las generaciones de Adán. Nace el tercer hijo de Adán, que se llamó Set. Vemos en el capítulo 6 Dios ya está anunciando un gran diluvio. ¿Por qué? Porque está harto de la raza humana. Capítulo 7 viene el diluvio, hermano. Nacieron hombres gigantes según la genética que se nos habla en la Biblia. No sé si eran híbridos o no sé qué clase de seres eran, pero nacieron hombres casi hasta de 8 o 7 pies de altura, hermano. Casi estamos hablando casi cerca de 3 metros, que poblaron la tierra. Estas gentes duraron aproximadamente 1000 años. Dice, la tierra se corrompió delante de Jehová, dice, y por eso Dios determinó matar, anegar el planeta en agua. ¿Por qué? Porque dijo, todo el designio de los pensamientos, dice, era de continuo solo hacer el mal. ¿Y hasta dónde cree que nos estamos moviendo? Hacia una generación también enemiga de Dios, enemiga de los cielos de Dios, enemiga de la palabra de Dios, enemiga del pueblo de Dios, y nos estamos acercando, hermano, a una generación donde no, los valores y todas las cosas se están perdiendo, y donde prácticamente, hermano, el ser humano se le está acabando el poco temor que tenía. Capítulo 7, el capítulo 8, vemos a Noé, hermano, en el arca con todos los animales. En el capítulo 9, pues vemos a Noé ya saliendo del arca. El capítulo 10, hermano, encontramos allí el origen de las primeras naciones. En el capítulo 11 viene otro juicio, viene la torre de Babel. Capítulo 12, Dios habla a Abraham. Del capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis está la muerte de Abraham, el patriarca. Ahí en los primeros capítulos dice, y murió Abraham lleno de días, viejo, hermanos, y qué bueno llegar a una vejez así. Del capítulo 26 en adelante se empieza, hermano, la historia de Isaac, su hijo. Cómo Isaac va a Gerar, va hasta aquí, hace pactos con Abimelech, tuvo muchas dificultades, hasta que en el capítulo 37, hermano, la Biblia se aparta un rato de estos hombres y empieza a hablar de José. En el capítulo 40 vemos José, hermanos, interpretándole sueños a unos. Luego vamos al capítulo 41, 42, 43. ¿Sabe, hermano? Es interesante saber la Biblia de esa manera. Es tan fácil aprenderse un libro. Y el libro más pequeño escogí, el Génesis. A ver, ¿cuántos capítulos tiene el Génesis? ¿Cuántos? 50, exactamente. 100 más si hubiéramos llegado casi al libro de los Salmos, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que este libro que usted tiene en sus manos, la Biblia, es un libro, hermanos, que está fuera de toda discusión. El que quiere discutir la Biblia, hermano, bajo pensamientos necios, déjelo que lo haga. Tal vez el único que lo puede enderezar será Dios. No hay que tratar de ser también muy sabios nosotros, tratando de convencer a las personas, hermanos, de que tal vez nunca van a ser salvos o nunca van a tener nada que ver con Dios. Entonces, en la Biblia, hermanos, nosotros tenemos el registro, tenemos las bendiciones del pueblo de Dios, tanto los judíos como los cristianos. En ellos encontramos, hermanos, plasmados en sus páginas la bendición que Dios le ha otorgado a ambos pueblos. En primer lugar a los judíos y después a nosotros los gentiles. Porque déjeme decirle que antes de que Abraham fuese el padre de muchas naciones, él era un gentil que Dios llamó de Ur de los Caldeos. Y los judíos, hermanos, fíjense que se han creído, como decimos por ahí, o sea, tal vez usted me entiende el modismo que voy a decir, se han creído la mamá de Tarzán.
Y en el libro de Deuteronomio Dios les dice, ¿ustedes creen que yo a ustedes los escogí por algo? Dice, ustedes el pueblo son más insignificantes, debiluchos y esto y lo otro. Yo los escogí de pura gracia. Hasta pueblos más grandes y numerosos y fuertes y más entendidos que ustedes hay. Por eso, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros debemos de ser también personas equilibradas. No pensar desmedidamente ni de nosotros mismos, ni de los otros también por allá, sino pensar con cordura acerca de la palabra de Dios y de nosotros mismos. En la Biblia, hermanos, nosotros tenemos la guía. ¿La guía de qué? De la teología, de la fe, del servicio que nosotros tenemos que dar a Dios, del culto y de las bendiciones y del servicio que el pueblo de Dios tiene que hacer en este mundo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que enfrenta ahorita la iglesia y el pueblo de Dios? Que la iglesia ha abandonado completamente la Biblia. La ha abandonado. Si los textos hablaran con su fuerza como están escritos, si hablaran con la fuerza como debe de ser y la interpretación correcta que debe de ser, el pueblo de Dios fuera otro. Ahora la iglesia se entretiene en muchas cosas y la iglesia nada más tiene dos cosas que hacer: vivir en santidad y predicar el evangelio a toda criatura. Esas son dos cosas nada más que la iglesia tiene que hacer. Como el apóstol Pedro, cuando lo quisieron meter a lavar los trastes y muchas cosas, dijo, no. No está bien, dice, que nosotros, dice, descuidemos la palabra y la oración, dice, para dedicarnos a servir mesas. ¿Por qué cree que el pueblo de Dios, sus maestros, sus profetas, sus evangelistas, causaron un tremendo impacto, hermanos, en el tiempo apostólico? Porque ellos nada más se dedicaron a hacer lo que Jesucristo les dijo. Una pregunta ahora, ¿la iglesia está haciendo lo que Jesucristo dijo? ¿Y por qué no lo está haciendo? Si tenemos la palabra en nuestras manos, si tenemos la Biblia en nuestras manos, entonces, ¿cómo es que nos hemos alejado también nosotros de la realidad bíblica? Como pueblo de Dios, nuestra primera responsabilidad es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Dejarlo como ahí está. Ahora pura harina le dan al pueblo, ¿verdad? Le quitaron todos los nutrientes a la semilla. Y pura harina es lo que le dan al pueblo. Pues es lógico que no vemos resultados tal vez como no se veían antes. Pero como les digo, si la palabra de Dios hablara con su fuerza como debería de ser, las cosas fueran diferentes. ¿No fue lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta? Así como hubo, dice, falsos maestros, falsos profetas, dice, en medio del pueblo, así dice, habrá falsos maestros que se introducirán dentro de la iglesia con herejías destructoras y apartarán tanto el oído como el caminar, como el andar, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted es testigo de que eso está pasando en nuestras propias narices. Ve que hay iglesias donde ya no se entiende si ese es culto o eso es un relajo o eso es esto o eso es lo otro. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha apartado de la palabra. Si usted se fija, aquí en Reno, Nevada, parecen pulperías, dice mi esposa, a veces le dicen allá una iglesia casi en cada esquina. Digo, ¿por qué no está una sola iglesia? Uno, hermano, es que mi teología dice esto. Oye, mi teología, dicen, wow. Y yo apenas llegué a un título ahí de bachillerato que saqué en comercio de administración y aquí no me sirve. Y ellos dicen, mi teología, hermano, no cabe con la suya. Mi pregunta es esta: la teología que supuestamente tiene que hablar la palabra de Dios,
No es la teología o el entendimiento o de la manera como he interpretado yo la Biblia para decir lo que yo pienso de Dios, sino que la Biblia tiene que marcar el marco de cada teología, sea propia, sea de cualquier hombre estudiado. Y si esa teología, hermano, no pasa lo que dice la voluntad de Dios en su palabra, es una teología que no hay que ponerle ni siquiera cuidado. Desde los púlpitos ahora lo que se predica son teologías ajenas. Vean, voy un poco rápido, creo. Voy a ir un poco más despacio. Nomás no se me vaya a dormir. Le voy a decir esto. Quiero que entienda unas cosas. Tenemos teologías en este tiempo peligrosas, muy peligrosas, donde la deidad de Jesucristo ha sido puesta en tela de duda. Por ahí una teología que dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. Si ustedes son personas bíblicas y que conocen la palabra de Dios, ustedes van a recordar que en la carta a los Hebreos, el escritor de esa carta dijo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra. Y entonces yo digo, la teología de estas personas, ahí no cabe. Le voy a decir otra. Y por favor quiero que me entiendan, ¿ok? Que me entiendan. Muchos dicen, muchas teologías dicen, Jesucristo es el tercero. Y yo digo, ¿dónde habrán leído eso? Digo, ¿no habrán leído San Juan capítulo 10, verso 30? Mi Padre y yo, uno somos. Y fíjate que no lo dije como el texto reza. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Yo y mi Padre, uno somos. ¿Por qué Cristo se anda poniendo de primero si supuestamente es el tercero? Todavía algo más grave. Si yo voy a hablar de mi Padre, yo tengo que decir mi Padre y después yo. Allá en El Salvador teníamos hasta un proverbio un poco, no muy bonito, ¿va? Decían, el burro se deja de último. ¿Cómo es que Jesucristo dijo, yo y mi Padre, uno somos? Eso destruye cualquier teología que pone a Jesucristo como en tercer lugar. Le digo, hay muchas cosas que cuando nosotros traemos la palabra de Dios y la ponemos aquí, no calzan esas teologías en la Biblia. ¿Y sabe cuál es la dificultad más grande con que un expositor se puede encontrar, hermanos? Es con un pueblo que ya ha creído en las cosas. Quíteselo usted de la mente, ya no se puede. Es como que yo le diga, cierre los ojos y no mire un elefante rosita. Lo primero que va a ver, ¿qué es eso? Un elefante rosa, ¿por qué? Porque yo ya se lo dije. Hay tantas cosas que les puedo decir que son interpretaciones muy humanas, pero no son bíblicas. Y cuando viene la palabra de Dios a enfrentarse a esas teologías, se despedazan. Otros tenemos que ángeles les han hablado. Otros tenemos, hermanos, de que otras teologías donde supuestamente, hermanos, o el credo de la iglesia le da más importancia a otras cosas y no a lo que se debería dar importancia. En otras iglesias se les da más importancia a la alabanza. En otras iglesias se le da más importancia a cosas menos a lo que se debe de dar importancia, que es a predicar la Biblia, el Evangelio, a enseñarle al pueblo, a adoctrinar al pueblo.
¿Cuántos músicos andaba Pablo? El Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. No por eso estoy diciendo que no vamos a alabar a Dios, tampoco no me malentienda. Pero mi pregunta es esta: prioridad es prioridad. La Biblia, la palabra, la exposición de la Biblia a la palabra de Dios es lo primero. Y cuando dice la Biblia, y alababan a Dios, y se glorificaban y se regocijaban en el Señor, y alababan a Dios en sus corazones. No hacían un culto, ok, hermano Pablo, pare de hablar y ahorita vamos a alabar a Dios. No, hermano, así no eran las cosas. Estudie bien el libro de los Hechos y mire las cosas como están escritas de ahí. Hay que sacarnos un montón de teología que tenemos en la cabeza, teología que no sirve para nada. ¿Sabe lo único para qué sirven esas teologías? Para meternos en pleitos con la iglesia X por allá y con la otra iglesia y con la otra iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos creen diferentes. Bueno, y que no tenemos un solo libro en el cual tenemos que creer. La hermenéutica, hermanos, cuando se mete a estudiar en las lenguas que fue escrita la Biblia, se encontraron con montones de problemas. Número uno, los problemas eran muchos rollos ya pues no estaban completos. Lenguas, hermanos, de que tenía que entenderse cómo fue escrita. ¿Cómo fue escrita la palabra de Dios? Dígame una cosa, si se fue escrita la palabra de Dios hace miles de años, imagínense que los escritos de Isaías están registrados 800, 700 años antes del Señor Jesucristo. A nuestro tiempo ahora, 2018, estamos hablando, hermanos, casi de 2700 años que fueron escritos esos textos. Imagínense el pensamiento de Isaías, el impacto que causó su palabra, su escritura en el tiempo de él. Hermanos, y llegar hasta nuestro tiempo. Dios tenga misericordia de nosotros. A veces el pensamiento bíblico no lo comprendemos, ¿sabe por qué? Porque están basados en la cultura, en la experiencia, en una forma de escritura diferente a la nuestra. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios necesitamos leer la Biblia y pedirle al glorioso Espíritu Santo que nos lleve a toda la verdad. La hermenéutica simplemente, se lo voy a decir así. Y ahí si los maestros que se quieren pelear conmigo, que se peleen. Pero la hermenéutica, hermanos, simplemente es una herramienta más, no es indispensable, es indispensable. Jesucristo dijo, recibiréis el Espíritu Santo para tener poder, para guiarlos, iluminarlos y hacerles recordar todas las cosas que yo he dicho. La hermenéutica simplemente se basa en las diferentes, hermanos, educaciones que tenemos, como lo que es estudiar la semántica de los idiomas, la lingüística, se mete ahí la arqueología, se mete, hermanos, la historia, muchas otras cosas se meten ahí. Por eso es una ciencia muy amplia que abarca muchas cosas. Nosotros, hermanos, podemos ver, hay otros que han llegado al colmo, que han dicho que nosotros, dice, no necesitamos ni maestros, ya dice, porque la Biblia lo dice. A ver, ¿dónde lo dice que no necesitamos maestros? No necesita que nadie les enseñe. ¿Se acuerdan dónde dice ese texto? Nomás uno, hermanos. Yo sé que ustedes saben, pero ¿por qué no quieren participar conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. Dice, la unción que vosotros recibisteis, dice, ella os enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pregunta, si Juan el apóstol dijo eso, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros en el capítulo 4, versos ahí, hermano, creo que es del 14 en adelante, no, perdón, el verso 11 en adelante dice, y Dios mismo o el Señor mismo constituyó unos, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y... Bueno, entonces, y si Juan está diciendo allá que no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿se contradecirá por eso la Biblia?
Entonces, ¿cómo podemos entender esto nosotros? Ahí es donde entra, hermano, el estudio gramatical y el estudio tanto del fondo histórico, el estudio, hermano, de los textos, los paralelos, y también tenemos el contexto. Juan de lo que está hablando, de lo que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, está escrito, hermanos, en el capítulo 1, ahí por el verso 14 o el verso 18 en adelante, dice: no améis el mundo, ni las cosas del mundo, porque si alguno ama el mundo, las cosas, dice, el amor del Padre no está en él, y el mundo pasa y todos sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está hablando de eso. Yo no necesito a alguien que me diga: hermano, no haga eso porque eso es malo. Sí, yo ya sé, hermanos. ¿No dijo David: en pecado me concibió mi madre? Ustedes que son padres van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que a nuestros hijos se les enseña el bien y no tenemos necesidad de enseñarles el mal. Ya nacen malos también. Por lo tanto, necesitan arrepentirse. Háblales del arrepentimiento a los hijos. No crea que porque vienen aquí a la iglesia como que si fuera catarros o que se pega, ya también son salvos. No. Háblele a su hijo de la salvación, del arrepentimiento, porque nacemos con una naturaleza mala, enemiga de Dios. Alguien diga amén. Entonces, necesitamos, hermanos, una herramienta que también nos ayude para poder interpretar la Biblia. Les voy a decir un par de cosas más y con esto ya termino. Un par de cositas más. Ya que se pasaron 40 minutos. O ya me pasé, creo, 40 minutos. Bien, lo que les voy a decir es lo siguiente. ¿Creen ustedes que necesitamos maestros que nos enseñen la palabra? ¿O no creen ustedes que necesitamos maestros? Le voy a hacer otra pregunta un poquito más. Tal vez usted me logre entender lo que le voy a decir. Si usted me dice que usted no necesita maestros, lo voy a pasar aquí al frente y explíqueme el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Si ocupamos, dice, va. ¿Alguien se acuerda de lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis? Y vi caer una estrella del cielo, dice que traía en su mano la llave del pozo del abismo. ¿Qué más dice? Y se fue hasta adentro, hasta las profundidades, porque el abismo es el mar del que está hablando. Y sin duda, si traía una llave, pues fue a abrir el pozo. Y salió un gran humo, dice, como de horno, que cubrió los cielos, dice, y de ese gran humazón, dice que salieron langostas. El aspecto de estas langostas dice que eran semejantes, fíjese, aquí entra un montón de figuras que más después se las voy a ir enseñando. Lo que es un símil, lo que es una metonimia, lo que es una alegoría, lo que es una parábola, lo que es una sinécdoque, lo que es una apóstrofe, y todas esas cosas se las voy a enseñar para que usted pueda ver que la Biblia, hermano, no es un libro extraterrestre, es un libro escrito en nuestro idioma y por lo tanto podemos comprenderlo. Pero necesitamos la gracia del Espíritu Santo también para poder entenderlo. Dice, y el aspecto de la langosta dice, era como, ese es un símil. Ahí se usa la conjunción como para dar a entender cómo eran. Como dice, tenían cabellos como de mujer, rostro como de hombre, sus corazas dice que eran como caballos que van a la batalla, creo que dice. Tenían colas como de escorpiones. Como de escorpiones. Entre medio dice meten unas metáforas, pero también se meten símiles. Depende cómo se vaya siguiendo la narración. Y dice, y en la cola dice tenían el poder para dañar a los hombres que no tenían el sello de Dios. Más bien los que tenían el sello del anticristo los iban a atormentar por 5 meses. O sea que esas langostas salieron con el fin de ¿qué? De atormentar a los seguidores del anticristo, no al pueblo de Dios que se queda en la tribulación. Así dice la palabra. Entonces usted dice, ¿y qué es eso? ¿No necesitamos a alguien que nos explique? Le voy a dar 2 que 3 cosas para que me entienda, de que muchos dicen que son demonios, otros dicen que son esto, otros dicen que son acá, otros dicen que son esto otro.
Yo no quiero decir que no es eso. Ustedes han oído muchas teologías y muchas interpretaciones. Jesucristo le dijo a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, semejantes son, dice, a serpientes, nudo de víboras. ¿Cómo lo llamó Cristo a esta gente? Le llamó víboras. Hay otros textos donde dice el Señor Jesucristo: de ustedes son como perros mudos que no dejan, dice, hueso para la mañana. En el libro, hermanos, de los jueces dice, y aquí dice, vinieron los ismaelitas, dice, en el campo donde estaba sembrando uno de los hijos de Gad, y dice, y los semejantes, dice, a langostas sobre toda la tierra. O sea, hay una dificultad, por lo cual nosotros podemos decir que no son langostas en el Apocalipsis, porque ellos no tienen rey ni nadie que los gobierne. Y si usted se fija, las langostas que salieron de ese pozo, dice que tienen por rey a uno que se llama Abadón, y en otro nombre aparece como Apolión. Entonces no son langostas ni figuradas, ni literales, ni supuestamente algunas interpretaciones por ahí que son híbridos creados, hermanos, según la ciencia va avanzando. Nada de eso. Simplemente nos habla de personas con un carácter tan endemoniado que van a seguir atormentando a la gente con mentira tras mentira, tras mentira y tras mentira. No hay cosa más dolorosa como llegar, hermanos, a viejo y decir, fui engañado toda mi vida. ¿Sabe que eso causa un dolor muy grande en el corazón? Yo casi he andado en todas las iglesias aquí en Nevada. ¿Y sabes que esta es la iglesia, después de la iglesia donde me salí? Es la iglesia donde más he estado aquí. En la iglesia apostólica duré 14 años ahí. Y aquí con el hermano pastor, pues aquí me quiero quedar y aquí me voy a estar. A que me corran, yo aquí me voy a estar. De todas maneras, la iglesia aquí es free, las puertas se abren y yo me vengo a meter. Entonces dígame, necesitamos, ¿verdad?, maestros que nos hablen de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a un par de textos, hermano, y ya, ahora sí terminamos porque ya me están haciendo ojitos. Primera de Corintios 2:6. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Sin embargo, dice 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, miren, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló, oiga, Dios ya las reveló. Nos las reveló a nosotros, ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, dice, enseñadas por vana sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí se mete la lingüística. Pablo estas cartas las estaba escribiendo en griego, pero Pablo también conocía y sabía lo que Pablo estaba escribiendo y a quién se lo estaba escribiendo. Pero el hombre natural, dijo Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, oiga, espiritualmente. Ahorita le voy a hacer un comentario que hizo Lutero. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mire qué glorioso lo que sigue. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tiene usted la mente de Cristo, hermano? Ya vienen protectores más buenos, pero no se preocupe.
Sí, ya es nuevo. Nosotros dice tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe que Martín Lutero, basado en este texto bíblico, sabe lo que él dijo? No necesitamos un estudio tan profundo, ni necesitamos profundizarnos, ni estudiar demasiado, dijo, hacer estudios extensos, dice, como para que nosotros, dice, poder entender la palabra de Dios. Simplemente el Espíritu Santo, dice, se nos es dado y por medio de él comprendemos la Escritura. ¿Está de acuerdo con ese comentario Lutero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe que si fueran así las cosas, por qué Dios puso maestros? Al final del capítulo 14 de la carta Romanos, creo que es, él dice que en la iglesia primeramente Dios puso apóstoles, lo segundo, maestros. Volvemos a decir nuevamente, maestros. Entonces, Lutero nada más se basó a lo que el apóstol Pablo dijo aquí, que nada más nosotros necesitamos el Espíritu Santo si ni siquiera le obedecemos. Ahí está mi hijo a las buenas 4 de la mañana, levántate a orar. Está buena la cama. Mi hijo, estudia la Biblia, estudia la palabra, ora, el Espíritu Santo nos guía, y si ni a eso le hacemos caso. ¿Usted cree que una de las cosas prescindibles simplemente es depender del Espíritu Santo de esa manera? Y no también nosotros poner de nuestra parte a profundizarnos, a hacer un estudio minucioso de la palabra de Dios. Le voy a decir esto con mucho respeto. El Espíritu Santo no es ningún atajo. Él es guía, pero no es ningún atajo. Oh, sí, yo por ahí conocí un pastor. ¿Sabe qué me decía el pastor? Nomás leo 4 o 5 textos, me echo a dormir y después el Espíritu Santo me dice que tengo que hablar. Y yo decía, qué manera, digo yo, más extraña que procede el Espíritu Santo con este hermano. Un pastor. Y un pastor me dijo eso. ¿Sabe yo qué dijo? Tal vez el pastor a hacer la iglesia. Dije, un día lo voy a visitar. Dicho y hecho. Cada pueblo se merece el pastor que tiene, ¿no? Diga, ouch, hombre. Gracias a Dios por el hermano pastor. Él se preocupa, usted lo ve estudiando todo el tiempo. No sé cuántos libros se ha acabado ya de estos cuadernos. Mire, yo hasta ahora que me dediqué a hacer una letra de doctor que tengo que ni yo mismo me entiendo, pero bueno. La misericordia de Dios nos ayuda, hermanos. Le voy a regalar otro texto para los que dicen que no necesitamos maestros. Segunda de Pedro 3:15. Mire lo que dice Pedrito. Segunda de Pedro 3:15. 3:15 y 16. Hablando de un hermano tremendo, el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, les dije, ¿no? Ajá. Mire, tened, dice, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, oiga un apóstol lo que está diciendo, difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no son educados o los ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, mire aquí viene lo doloroso, para su propia perdición. Pablo le aconseja a Timoteo en Timoteo 2:15 y le dice, mira, procúrate presentarte como varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra, esto y lo otro. Hermanos, es hora de estudiar la Biblia. ¿Cuántos trajeron un cuaderno, hermanos, y un lapicero para ir anotando que sea? Yo sé que voy un poco rápido, ¿va? Pero ir anotando lo que voy diciendo, las cosas que más le interesen a usted. Necesitamos, hermanos, seriedad en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que se nos ha sido llamados. Les quise hacer de esta manera esta introducción para que usted vea que la hermenéutica se propone cosas muy grandes.
En el próximo estudio les voy a hablar cómo la hermenéutica interpreta los libros de la Biblia, cuál es el marco y los principios que la hermenéutica pone para hacer un estudio, hermanos, más acertado de la palabra de Dios. Como les dije, la hermenéutica nada más es la ciencia de la interpretación, que significa explicar, traducir e interpretar. Un sinónimo de hermenéutica es la exégesis. La exégesis, hermanos, simplemente se encarga de explicar, exponer e interpretar. Se utiliza para hacer el estudio, para estudiar los libros de la Biblia y los marcos, hermanos, que se van poniendo para no salirnos ni desmedidamente ni tampoco quedarnos mucho mente ahí. Tampoco, hermanos, la palabra de Dios se va a meter, hermanos, a un estudio frío, basados en argumentos y en cosas. No, hermano, usted acérquese a la palabra de Dios como usted es, con una mente libre. No haga usted lo que quiere usted decir la Biblia, deje que la Biblia le hable a usted. Vamos a ver también con qué espíritu nos acercamos a la Biblia. ¿De qué manera se acerca usted a la Biblia cuando usted la abre? ¿Cuál es su actitud? ¿Tiene ese objetivo usted, hermano? ¿Tiene espíritu de ciencia cuando va a abrir la Biblia? ¿Hay un espíritu de mediador entre el autor y usted? Hay humildad, hermanos, cuando nos acercamos a la Biblia. No vamos a pretender que yo ya sé todo lo que la Biblia dice. Pues hay ciertas teologías, pero en fin, vamos a ver muchas cosas que la hermenéutica nos va a enseñar. Les digo, es un estudio. No voy a tocar ni siquiera lo que es, vamos a decir, de un 100%, lo que iremos a tocar de hermenéutica será, hermanos, no vamos a llegar ni al 5%, pero porque es un estudio muy extenso, muy grande y se abarcan muchas cosas. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.